Hola, ¿qué tal? En el siguiente video vamos a ver el cálculo de una familia particular de integrales. Son las integrales del tipo seno de alfa x por coseno de beta x. Son integrales que suelen salir con bastante frecuencia en distintos problemas físicos y en matemática, en particular en el campo de las series de Fourier, pues suele emerger con cierta frecuencia este tipo de integrales. Como ven, el integrando está compuesto por el producto de dos funciones trigonométricas de argumento distinto. Está claro que si el argumento fuera el mismo, seno de alfa x coseno de alfa x, estaríamos en presencia de una integral inmediata, ya que esta tendría su diferencial complementado acá y sería una integración inmediata del tipo seno cuadrado sobre 2, una integral muy elemental. En este caso las cosas se complican un poco más por el hecho de que los argumentos del seno y el coseno no son los mismos. Una de las primeras maneras de atacar este ejercicio por parte del estudiante es apelar al método de integración por partes, un método que en general no tiene mucha pérdida y si se usa con cuidado, pues puede llegar al resultado final correcto. Ojo con la observación de que este método, esta integral cuando se ataca por partes, genera una segunda integral que debe ser a su vez atacada por partes. Después se regresa a la integral inicial y se tiene un despeje, lo que se conoce como una integral del tipo cíclica. Se suele llamar así a ese tipo de integrales. Genera un trabajo algebraico un poco laborioso, en el cual el estudiante debe tener mucho cuidado, pero se llega finalmente a la solución final adecuada. El método que vamos a ver a continuación es un método que evade, le damos la vuelta al método de integración por partes y nos vamos a valer de identidades trigonométricas, el uso apropiado de identidades trigonométricas que nos van a conducir a un trabajo extremadamente simple para poder calcular la integral que aparece en la pizarra. Las identidades trigonométricas que se van a usar para este tipo de cálculo son identidades que van a contener la suma y o la resta de ángulos y serán escogidas convenientemente por nosotros según la forma que tenga este integrando que aparece acá. A manera de ejemplo, podemos recordar, a manera de recordatorio, más bien, podemos recordar las fórmulas, por ejemplo, para el coseno de la suma y resta de ángulos, por ejemplo. El coseno de alfa más menos beta es coseno alfa, coseno beta, menos más, seno alfa, seno beta. Si se suma, acá se resta. Si se resta, acá se suma. El seno de alfa más menos beta es seno alfa, coseno beta, más menos, coseno alfa, seno beta. Si acá se suma, acá se suma. Si acá se resta, acá se resta. Con esas dos identidades, conociéndolas, se pueden atacar distintos tipos de integrandos y se puede simplificar de una manera muy notable el uso y abuso del método de integración por partes, que si bien es cierto que muchas veces nos conduce, en general, nos conduce a la respuesta correcta, en no pocos casos hay que pagar un alto precio algebraico en el trabajo del álgebra involucrada y podemos cometer algún tipo de error de signos, algún tipo de error a la hora de agrupar términos semejantes y, lo que es peor, podemos demorar más en el cálculo de dicha integral. Por lo tanto, este método es un método bastante eficiente para el cálculo de determinadas funciones, de determinados tipos de integrales con determinada forma del integrando. Con estas dos fórmulas memorizadas, podemos saber qué fórmula usar a la hora de atacar un tipo de integral en particular. Por ejemplo, en este integrando aparece el producto de un seno y un coseno. Me pregunto, ¿en qué identidad de estas dos aparece el producto de un seno por un coseno? Pues en la del seno.
Vean que en la del coseno se multiplican funciones trigonométricas de igual jerarquía. Coseno, coseno, seno, seno. En el seno se alternan el producto del seno y el coseno. Por lo tanto, para integrandos de este tipo, la identidad que se usa pues es esta. ¿Y cómo se usa? De la siguiente manera. Tratamos de determinar esto, de despejar esto a partir de la suma y a partir de la resta, proponiendo un sistemita de ecuaciones. Vamos a mostrar en la práctica cómo funciona esto. Vamos a reescribir para la suma. Ya sé que esta no la voy a usar. Para este caso, esta no será de utilidad. Va a ser esta. Vamos a reescribirlo para la suma. Seno de alfa más beta es seno alfa coseno beta más coseno alfa seno beta. El seno para la resta es seno alfa coseno beta menos coseno alfa seno beta. Y simplemente me fijo en lo que me aparece, el producto que me aparece en el integrando. El producto que me aparece en el integrando es del tipo seno alfa coseno beta. Seno alfa coseno beta. Por lo tanto, voy a dejar que este término de acá sobreviva y para eso me va a bastar con sumar ambas relaciones. Esta es igual que esta con signo contrario, va a desaparecer y me va a quedar esta, que es la que yo voy después a sustituir acá. De tal forma que hago una simple suma sumo estos dos miembros izquierdos, ahora voy a sumar dos miembros derechos. Y esto da 2 seno alfa coseno beta, porque a la hora de sumar este y este solamente dan un 0. De tal forma que seno alfa coseno beta es seno de la suma más seno de la resta sobre 2. Es importante que el estudiante note que aquí estoy trabajando con alfa y beta y la integral es alfa x y beta x. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que esto sería alfa más beta por x, alfa menos beta por x, para poder adaptarnos al ejercicio en cuestión. Esto aplica para cualquier ángulo. De tal modo que nuestra integral puede ser reescrita de una manera mucho más cómoda, mediante el uso de este resultado que está acá. Y sería la integral de alfa más beta, seno de alfa más beta por x, más el seno de alfa menos beta por x, todo esto sobre 2 de x. Es muy fácil ver que la integral, que antes era una integral que debíamos haber atacado por partes, integrando 2 veces por partes, reproduciendo en el miembro izquierdo la misma integral que en el miembro derecho, la misma integral que en el miembro izquierdo, y haciendo un despeje, es decir, todo lo que sería una típica evolución de una integral cíclica, pues ha sido muy fácilmente solventada mediante el uso de identidades trigonométricas, y lo que antes era lo que les acabo de escribir, ahora se ha convertido en la integral de una suma, que va a ser nada más y nada menos que la suma de las integrales de dos funciones trigonométricas extremadamente simples de integrar. Por lo tanto, la complejidad del ejercicio inicial ha disminuido unas 100 veces, se puede decir. Es extremadamente sencillo, así planteado el resultado de esta integral. Luego, el cálculo de nuestra integral será, como dije antes, un medio integral del seno de la suma por x de x más la integral
del seno de la resta por x de x. Una integral, como dije ya, extremadamente simple. Esto es un medio. La integral del seno es el menos coseno. Y aquí hay una constante multiplicando a la variable de integración. Como todos sabemos, se debe hacer esto. Menos 1 sobre alfa más beta, coseno de alfa más beta, por x. Menos 1 sobre alfa menos beta, coseno de alfa menos beta, por x. Todo esto sobre 2. Podemos sacar el signo negativo afuera. Y esto sería menos un medio coseno de alfa más beta por x sobre alfa más beta más coseno de alfa menos beta por x sobre alfa menos beta. Y esto será igual al resultado buscado por nosotros. Mediante esta sencilla expresión y en muy pocos pasos, apelando solamente a la identidad trigonométrica adecuada, hemos llegado a nuestra respuesta, que era el cálculo de este tipo de integrales. Como les digo y les sugiero, es importante, antes de lanzarnos a utilizar un método de tan amplio espectro, aunque efectivo, pero de muy amplio espectro como el método de integración por partes, evaluar si existe alguna manera de acelerar un poco el cálculo sin tener que recurrir a tanta álgebra que puede ser fuente de errores y sobre todo de demoras. Como vemos, bastó encontrar la identidad trigonométrica correcta y el ejercicio se simplificó de una manera ostensible. Les agradezco la atención prestada y ojalá que esto les haya servido de algo. Muchas gracias.